Imaginen estar en vivo frente a miles de personas, sin un guión en las manos, nada de apuntadores electrónicos en el oído y, para colmo, con 6 hombres corriendo sudorosos por los pasillos de un teatro. Claro. Arrastrando cables pesadísimos de 100 metros, nada más para que alguien del público pueda hablar. Todo eso mientras el reloj avanza, ¿eh? Y una luz roja te indica que medio país te está mirando en ese preciso instante. Exacto. Es que con ese nivel de caos absoluto y de pura adrenalina, pues fue así como se inventó la televisión moderna. O sea, hoy encendemos una pantalla y vemos un noticiero o, no sé, un programa matutino donde todo fluye con una precisión casi matemática. Sí, todo súper calculado. Las cámaras robóticas se mueven solas, los gráficos aparecen en fracciones de segundo. Es una coreografía impecable. Pero hubo una época en la que hacer televisión era literal lanzarse al vacío sin paracaídas. Es una imagen bien fascinante porque, pues al ver la televisión o incluso las plataformas digitales hoy, como que nos da esta falsa sensación de que la comunicación masiva siempre ha sido esta máquina perfecta, ¿no? Infalible. Ajá. Y olvidamos que al principio la pantalla era literalmente un terreno inexplorado. O sea, no había manuales de operación, no existían las facultades de comunicación de donde pudieras graduarte. El juego apenas se estaba inventando. Quienes estaban frente a las cámaras tenían que construir el avión mientras iban cayendo en picada. Ándale, exactamente, esa es la analogía perfecta. Y pues precisamente de eso se trata nuestra inmersión profunda de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan. Hoy vamos a explorar una etapa increíble, los primeros conductores de la televisión mexicana. Un tema padrísimo, la verdad. Totalmente. Nuestra misión hoy es descubrir cómo un grupo de pioneros que eran completamente autodidactas tomó un medio tecnológico naciente y a base de puro ensayo, error y muchísima improvisación, pues inventó desde cero las reglas de la comunicación moderna. Así es. Transformaron para siempre la forma en que consumimos información, cómo nos reímos y cómo entendemos el mundo. Así que, vamos a desmenuzar esto. Pues mira, para empezar es un viaje monumental, porque estos personajes no eran, digamos, simplemente rostros atractivos elegidos en un casting. Eran verdaderos hombres y mujeres orquesta. Claro, venían de otros mundos, ¿no? Exacto. Venían de las trincheras de la radio, del periodismo escrito o hasta de las carpas de teatro ambulante. Y de repente, pues se encontraron con un aparato extraño y la tarea titánica de traducir la voz y la actuación a un lenguaje visual que sencillamente, aún no existía en la cultura popular. Es que para entender la televisión o incluso cómo funciona el Internet de hoy, tenemos que mirar a quienes cruzaron esa frontera desde la radio, porque traían consigo el dominio absoluto de la voz. Y entiendo que uno de los personajes más impresionantes de esta transición es Jorge Marrón, mejor conocido como el Dr. IQ. Uy, sí. Jorge Marrón es un caso de estudio en sí mismo. Lo que él hizo fue básicamente romper absolutamente todos los límites físicos y cognitivos de lo que significaba la locución en su tiempo. A ver, ¿cómo es eso? Pues para dar un poco de perspectiva a la audiencia, la velocidad normal y aceptable del habla en la radio o televisión de esa época rondaba las 120 palabras por minuto. Era un ritmo pausado, muy teatral. Ajá, muy formalito todo. Bueno, pues Marrón aceleraba su ritmo a más de 200 palabras por minuto. No inventes, 200. 200. Era una ráfaga verbal imparable que inyectaba un dinamismo que el público sencillamente nunca había experimentado. Oye, a ver, espérame. Detente ahí porque yo estoy asombrada. 200 palabras por minuto es una locura. Entiendo la teoría de hablar rápido para emocionar a la gente, pero en la práctica, ¿cómo lograba que el público no se perdiera? O sea, hablar a esa velocidad sin tener guionistas suena a un desastre a punto de ocurrir. Y lo sería para cualquiera de nosotros. Pero se dice que él preparaba sus propias preguntas en lo que llamaba su rincón brujo. ¿Su rincón brujo? Exacto, que era un espacio rodeado de su inmensa biblioteca personal. Era un tipo sumamente culto, pero la logística física de su programa es lo que realmente te vuela la cabeza. Piensa que en 1941 no había micrófonos inalámbricos. Claro. Entonces, ¿cómo haces un programa donde interactúas con un teatro lleno de gente sin esa tecnología? Pues esa es exactamente la genialidad de Marrón. Él no dejó que la limitación tecnológica frenara el formato que tenía en mente. Como no podía mover un micrófono libremente por el teatro,
diseñó una coreografía de fuerza bruta. Me lo imagino, o sea, a pura fuerza unana. Literal. Tenía a 6 locutores auxiliares repartidos estratégicamente por todo el teatro. Uno en la luneta, otros en los palcos, otro en la galería. Órale. Y cada uno de ellos cargaba físicamente con un cable larguísimo y pesadísimo que estaba conectado a la consola central. Entonces, cuando Marrón lanzaba una pregunta a esa velocidad vertiginosa, el locutor más cercano corría hacia la persona del público que levantaba la mano. Era un espectáculo totalmente físico. ¡Wow! Es que me imagino la escena y, o sea, Marrón era como los primeros creadores de contenido o los streamers de la actualidad. Ándale, tal cual. Que tienen que ser sus propios técnicos, sus operadores, sus estrategas de marketing al mismo tiempo. Y es fascinante pensar que, en medio de todo ese caos, también inventó formas de monetización, porque tengo entendido que hizo el primer anuncio comercial gratuito en vivo para agradecer un pastel, ¿no? Sí, imagínate. Y luego el primer anuncio pagado vendiendo radios. Hacía absolutamente de todo. ¡Qué locura! Pero bueno, claro, esa hiperactividad supongo que tiene un límite visual. Y la industria necesitaba probar otros tonos. Y ahí es donde entra Léon Michel, la voz de América. Exactamente. Lo fascinante aquí es cómo esta naciente industria empezó a diversificarse. Porque mientras Marrón era esta fuerza de la naturaleza incontrolable, Léon Michel representaba, digamos, la formalidad visual. Era el contraste. Sí, él entendió que la pantalla exigía cierta estética, cierta compostura. Consolidó la locución como un arte verdaderamente elegante. Y no solo en radio o televisión, o sea, su imagen impecable lo llevó a participar en unas 25 películas. ¡Wow! Fue el contraste perfecto en una industria que, pues, al no tener reglas, estaba probando todos los sabores posibles para ver qué resonaba con la audiencia. Y hablando de probar qué resonaba, me parece que una vez que dominaron este caos técnico inicial y ya descubrieron cómo verse bien en pantalla, pues se enfrentaron a un problema mucho mayor. Mantener la atención. Exacto. Si querían mantener a la audiencia enganchada todos los días frente a esa caja luminosa en sus salas, necesitaban evitar el aburrimiento. Porque una sola personalidad no te basta para sostener un programa diario durante años. Necesitaban fricción. Y creo que así es como entramos a la era dorada de las duplas. Es un principio fundamental de la narrativa que, la verdad, descubrieron sobre la marcha. Y el ejemplo más contundente de esto es El Club del Hogar. Todo un clásico. Totalmente. Nace en 1951 y se convierte en el programa más longevo de su época. O sea, duró más de 30 años ininterrumpidos al aire. ¿30 años? Está cañón. Sí. Y la clave de ese éxito tan masivo no fue una súper escenografía ni un presupuesto millonario. Fue exactamente esa dinámica de los opuestos que mencionas. Porque, a ver, tenían a Daniel Pérez Arcaraz, que entiendo que era la sobriedad andando, un tipo increíblemente talentoso. Yo estaba leyendo que además de conducir, compuso el bolero Mientes. Sí, un estuche de monerías. Y un dato que me parece espectacular, él narró la primera transmisión televisiva de un partido de fútbol en México en 1956. O sea, él era la estructura, el ancla del programa. Y a su lado estaba Francisco Fuentes, el famosísimo Madaleno. Y Madaleno era la disrupción total de esa estructura, ¿no? Mientras Arcaraz vestía de traje y hablaba con una dicción así perfecta, Madaleno aparecía en el set vestido con jorongo y sombrero. Rompiendo todo. Rompiendo los protocolos, claro. Aportando la picardía y el humor popular. Y para entender bien esta conexión con la gente, también hay que observar el fenómeno de Paco Malgesto. Ah, Paco Malgesto, claro. Un hombre con una historia personal durísima. Él quedó huérfano a los 9 años, pero forjó una memoria prodigiosa. Su capacidad de narración visceral lo llevó a ser cronista taurino narrando las faenas del mismísimo Manolete en España. Él creó frases que, se volvieron parte del lenguaje cotidiano. Como la de oiga usted, ¿no? Esa mera. O la de hondo y profundo. Eran ganchos culturales. Esto que dices me hace pensar en algo profundo sobre cómo consumimos contenido hoy. O sea, ¿por qué esta fórmula del policía bueno y el policía malo, o digamos el conductor serio junto al comediante irreverente, sigue siendo la columna vertebral de la televisión matutina o hasta de los shows de comedia hoy en día?
¿Qué tiene este contraste específico que logra enganchar de manera tan poderosa la psicología de quienes nos escuchan y ven la tele? Pues mira, es una excelente pregunta sociológica. Si analizamos a la dupla de Arcaraz y Madaleno, vemos que le permitía a la televisión ser dos cosas contradictorias al mismo tiempo. A ver. Por un lado, era aspiracional. O sea, Arcaraz representaba esa modernidad urbana y elegante hacia la que el México de mediados de siglo quería moverse. Ajá, el ideal. Exacto. Pero por otro lado, Madaleno era un espejo idéntico del pueblo llano, de las raíces rurales y ese ingenio desparpajado que toda la audiencia compartía. Entonces, pues cubrían todo el espectro social. Cualquier persona que encendiera el televisor, sin importar su origen, encontraba a alguien en la pantalla con quien identificarse y a la vez a alguien a quien admirar. Claro, creaban un puente emocional padrísimo. O sea, te hacían reír, te mostraban algo sofisticado y sobre todo se sentían como si fueran invitados en tu propia casa. Literalmente. Y una vez que lograron entrar a las casas de la gente, yo creo que el siguiente paso fue mucho más íntimo. Se convirtieron en parte de la familia. Transformaron la sala de estar en una mezcla de teatro de variedades y de aula educativa para todas las generaciones. Sí, y la verdad es que nadie dominó esa transición hacia la intimidad de manera más elegante que Pedro Vargas, el tenor de las Américas. Porque aquí no se trataba solo de tener una gran voz. El verdadero mérito de su programa fue la mecánica de su hospitalidad. Oye, me encanta que menciones eso, porque a veces pensamos que la intimidad en pantalla es fácil. Pero a ver, ¿qué lo hacía tan íntimo? Porque cualquiera puede sentarse en un sillón en un estudio y fingir que está en su casa. ¿Cómo lograba Pedro Vargas que una audiencia de millones sintiera que estaban de verdad en una reunión privada? Lo lograba a través del trato y del ritmo. Piensa que la mayoría de los programas hasta ese momento eran muy estridentes. Intentaban atrapar la atención gritando o haciendo ruido. Mucho estímulo. Mucho estímulo. Pedro Vargas bajó los decibeles. Él miraba a la lente de la cámara no como un aparato de transmisión masiva, sino como si estuviera haciendo contacto visual directo con una sola persona. ¡Wow! Trataba a sus invitados internacionales con una caballerosidad profunda, usando un tono de voz suave, creando pausas reflexivas, hacía que las grandes estrellas de la época se relajaran. Esa dignidad pacífica transformaba ese frío set de televisión en una velada íntima real. ¡Qué bonito! Eran como curadores de confianza para la familia, ¿no? Y ese nivel de confianza no solo se usó para la música, porque también se usó para la educación. Claro, importantísimo. Hay una figura fascinante en esta etapa, que es Josefina Gomis, mejor conocida como Pepita. Ella no solo era una presentadora carismática, yo leía que tenía una maestría en historia por la UNAM. Así es. Pero de nuevo me surge una duda sobre la mecánica de esto. O sea, ¿cómo traduces el rigor de una maestría en historia a un público de niños que apenas saben caminar? Pues ese fue precisamente su gran aporte a la televisión educativa. Esto fue con el programa Telekinder en 1963. Pepita Gomis entendió muy rápido que no podía dar clases magistrales en televisión. Su genialidad fue, digamos, esconder la pedagogía detrás de la estructura televisiva. ¡Ah, qué inteligente! Utilizaba juegos, manualidades y canciones para enseñar conceptos de socialización y de historia básica. Ella aportó un rigor académico disfrazado de entretenimiento puro. ¡Me encanta! Y junto a ella, en esta conquista del público infantil, vemos a figuras pioneras como Genaro Moreno con el Club Quintito en Canal 5 y, por supuesto, al argentino Raúl Astor. Raúl Astor y el fenómeno de Topollillo. Es increíble pensar en el impacto cultural de eso. Exactamente. Astor logró algo inmensamente poderoso en esa época. Interactuaba en pantalla con este pequeño ratón de felpa, tratándolo con una seriedad y una ternura total. Y al final de la transmisión, pues, inmortalizó la rutina de decir, a la camita. Claro, el toque de queda. Se convirtió en un toque de queda nacional y eventualmente continental. O sea, se ganaron la lealtad y el corazón de toda América Latina. Es que si lo comparas con cómo funciona el entretenimiento hoy, donde cada integrante de la familia está en su propia habitación viendo una pantalla distinta con sus audífonos puestos. Cada quien en su mundo. Literal. Y estos pioneros orquestaban un evento colectivo. Lograron que millones de personas enviaran a sus hijos a dormir al mismo tiempo, todos sincronizados por un muñeco de felpa y un conductor amable.
Es un poder de convocatoria impresionante. Totalmente. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante. Porque esa confianza absoluta de la familia, pues tiene un peso enorme. Por supuesto. Cuando tienes el control del entretenimiento de un país, de repente la historia cambia. Y esos rostros amables que te hacían reír o te cantaban boleros, pues se convierten en las únicas voces a las que la gente acude cuando ocurre una tragedia. Es este salto del entretenimiento a la noticia dura. Es una transición brutal, ¿eh? Hablamos de comunicadores que se ganaron a la audiencia con sonrisas y de pronto, pues tuvieron que sostener emocionalmente a un país entero. Sí. Por ejemplo, hablemos de Guillermo Ochoa. Él es fundamental para fundar el formato matutino moderno, ya sabes, este estilo relajado y conversacional con programas como Hoy Mismo. Pero el verdadero peso de su credibilidad y la del programa se pone a prueba en momentos críticos. El caso más emblemático es el terremoto de 1985. Me cuesta trabajo siquiera imaginar la carga psicológica de ese momento. O sea, estás en un programa en vivo diseñado para ser ligero, para dar los buenos días, y la tierra empieza a sacudirse violentamente. Y en ese momento Ochoa no estaba a cuadro. Fue su compañera, Lourdes Guerrero, quien tomó el control en ese instante de terror absoluto. ¡Qué valor! Mientras el techo del estudio crujía y las lámparas se balanceaban de lado a lado, ella se mantuvo estoica frente a la cámara. Con un aplomo, de verdad, sobrenatural, intentó calmar a la población, pidiendo tranquilidad segundos exactos antes de que la señal se cortara y el edificio colapsara. Es escalofriante. Esa imagen quedó grabada como el máximo ejemplo de temple periodístico en vivo en la historia de México. Totalmente. Y es que pasar del entretenimiento ligero a manejar una crisis nacional en tiempo real requiere una fortaleza fuera de lo común. Y vemos este mismo fenómeno con Talina Fernández, quien fue bautizada atinadamente como la Dama del Buen Decir por ahí de 1983. Sí, el caso de Talina es revelador, porque ella tenía una formación muy distinta a los demás. Ella era políglota y, antes de los reflectores, se había preparado para ser enfermera. Ah, mira, ese dato no lo tenía tan presente. Y esa precisión clínica, esa capacidad de mantener la cabeza fría cuando hay caos absoluto a tu alrededor, fue exactamente lo que le permitió cubrir de manera magistral el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Claro, uno de los momentos más tensos del país. Su cobertura en vivo fue firme, sobria y súper contenida en medio de una conmoción nacional tremenda donde los rumores volaban por todos lados. Prácticamente aplicó la frialdad médica a la noticia en vivo. Es impactante. Ahora, al hablar de la evolución de las noticias en esta época, creo que es imposible no analizar la figura de Jacobo Zabludovsky. Así es. Durante casi 3 décadas, desde 1970 hasta 1998, fue el rostro indiscutible de la información en México con su noticiero 24 horas, siempre con ese icónico traje y el mapamundi de fondo. Zabludovsky instauró el formato de noticiero nocturno tal como lo conocemos hoy. Era un referente absoluto de la televisión iberoamericana, fue galardonado con múltiples premios y tuvo un nivel de influencia de verdad sin precedentes. Sin embargo, al estudiar la historia de los medios en México, pues es innegable que su figura genera fuertes debates. Muchísimos. Los análisis históricos señalan constantemente críticas severas hacia su trabajo, específicamente por la cercanía de su espacio informativo con el régimen político en el poder en ese entonces y la narrativa oficialista que presentó durante eventos críticos, como el movimiento estudiantil de Tlatelolco y las muy cuestionadas elecciones de 1988. Ya ver, es un tema históricamente súper complejo. Y al revisar estos archivos y mencionar su trayectoria, creo que es vital decirle a nuestra audiencia que el objetivo de esta inmersión profunda no es tomar posturas políticas ni emitir un juicio de valor a favor o en contra de estas críticas. Exactamente. O sea, simplemente estamos observando de manera muy objetiva el panorama mediático de la época, tal como lo describen los registros históricos. Hubo premios enormes, claro, y hubo sombras de dudas sobre la independencia informativa, y ambas son partes inseparables de su inmenso legado y nos ayudan a entender el tamaño de la influencia que la televisión llegó a tener. Y es vital entenderlo así como dices.
porque la influencia de figuras como Zabludovsky nos lleva orgánicamente al choque de trenes que, la verdad, inevitablemente tenía que ocurrir. ¿A qué te refieres? Pues a que cuando un grupo reducido de personas tiene un monopolio casi total sobre el estado de ánimo y la información de un país entero, esa influencia inmensa termina cruzándose y a veces colisionando de frente con las esferas más altas del poder político. Uf, el choque entre el entretenimiento masivo y el poder del Estado. Es una dinámica que suena a película, pero fue muy, muy real. Totalmente. Aquí es donde entra la historia de Luis Manuel Pelayo, dueño de una de las voces más graves, inconfundibles y queridas de todo México. Él forjó su leyenda primero en la radio como la voz del héroe Calimán, popularizando aquella famosísima frase de serenidad y paciencia. Un clásico. Y de ahí saltó a dominar la televisión con el programa de concursos Sube Pelayo Sube. El tipo estaba en la cima absoluta de la cultura popular. Tenía un nivel de convocatoria masiva envidiable, pero esa fama no lo hizo intocable. De hecho, lo hizo vulnerable. La historia de Pelayo da un giro oscuro en los años 70. Según los testimonios históricos, y particularmente el relato proporcionado por su propia hija, la actriz Rosita Pelayo, su exitosísimo programa fue cancelado de manera fulminante. ¿De un día para otro? Así es. Y la versión documentada indica que al entonces presidente Luis Echeverría no le agradaba en absoluto el estilo de Pelayo. Aparentemente le resultaba molesto o inapropiado, y pues se emitió una orden directa desde la cúpula del poder para sacarlo del aire. Y otra vez, revisando los testimonios históricos y para nuestra audiencia, la intención aquí es entender el ecosistema mediático de esa época y no juzgar administraciones pasadas. Pero el simple hecho de que algo así ocurriera nos muestra una radiografía, la verdad, aterradora de cómo funcionaban las cosas. Pelayo quedó vetado de los medios de comunicación por más de una década. Sí, fue un golpe durísimo. Y si tratamos de hacer una analogía con la actualidad, la diferencia de poder es brutal. Hoy en día hablamos todo el tiempo de la cultura de la cancelación en redes sociales, ¿no? Alguien dice algo indebido y una multitud anónima en Internet intenta hundir su carrera. Pero lo de esa época era otro nivel completamente. Es que era un poder monopólico, vertical y absoluto. En la cultura de la cancelación moderna, un creador de contenido siempre puede migrar a otra plataforma, abrir un canal independiente o buscar nichos en Internet. Siempre hay salida. Claro. Pero en el México de los años 70, solo había una ventana. Si una sola decisión de Estado dictaminaba que no debías estar en pantalla, tu carrera de décadas se borraba de la memoria pública de la noche a la mañana. ¡Qué fuerte! Sí, la televisión temprana te daba el poder de hablarle a millones, pero te dejaba completamente expuesto a los caprichos del poder institucional. Es un contraste abismal con la democratización y la descentralización de los medios que tenemos hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este enorme rompecabezas histórico, estamos viendo a un grupo de pioneros que entraron a estudios precarios, llenos de cables y luces incandescentes, y terminaron construyendo el ADN de todo lo que consumimos hoy. Así es. O sea, no se limitaron a pararse frente a una cámara y leer guiones. Improvisaron, descubrieron la química de la comedia en pantalla, educaron a generaciones enteras de niños, narraron tragedias nacionales con las lágrimas contenidas, sufrieron la mano dura de la censura y al final definieron cómo se ve y se siente la comunicación moderna. Y su legado es absolutamente palpable hoy en día. O sea, cada vez que la audiencia sintoniza un late night show moderno y ve al conductor rebotar chistes con su banda musical, o cada vez que ven a un creador de contenido interactuando frenéticamente con los comentarios de un chat en vivo. Ajá, o simplemente cuando prenden un noticiero matutino donde los presentadores bromean un poco antes de pasar a la sección de economía. Exacto. Están presenciando la evolución directa de Jorge Marrón corriendo entre butacas, el choque de mundos de Árcaras y Madaleno, la precisión serena de Talina Fernández o el formato relajado de Guillermo Ochoa. Ellos inventaron las reglas mientras el medio cobraba vida. Y ese es precisamente el pensamiento provocativo con el que queremos dejar a quienes nos escuchan hoy. Las reglas de cómo consumimos información y entretenimiento hoy en día nos parecen eternas e inmutables, pero la historia nos demuestra que no existen hasta que alguien, con suficiente valentía, ingenio y a veces pura desesperación, decide inventarlas en pleno vuelo. Así es.
Entonces, si este pequeño grupo de comunicadores autodidactas en el siglo XX, cargando equipos pesados y muchas veces sin la menor idea de lo que estaban haciendo, logró moldear la cultura, el humor y la mente de millones de personas, pues la pregunta obligada es, ¿quiénes son los pioneros actuales? Qué buena pregunta. ¿Quiénes son esas personas que hoy mismo, experimentando en formatos inmersivos de realidad virtual, entrenando inteligencias artificiales o construyendo redes totalmente descentralizadas, están corriendo en la oscuridad, inventando las nuevas reglas? Porque, sin que nos demos cuenta, alguien ya está diseñando la manera exacta en la que pensarán y sentirán las generaciones del siglo XXII. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.